Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a nuestro invitado, a Antoine Barquet, analista político, y vamos a seguir hablando de este debate que muchos ecuatorianos lo vimos ayer y bueno, deja algunas preguntas sin respuesta. Y la pregunta del millón, empecemos por esta, a criterio de Antoine Barquet. ¿Quién ganó el debate presidencial? ¿Quién se desempeñó mejor a su criterio? Bienvenido, Antoine, gracias por acompañarnos y gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué impresiones le deja este debate? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Realmente yo soy bastante enfático y siempre considero que son importantes para robustecer los criterios de la ciudadanía, ¿no? Es una pregunta bastante compleja de responder en un contexto tan delicado como en el que vivimos hoy por hoy de cara a las elecciones. Sin embargo, yo sí creo que hay diferentes factores pues, que cada ciudadano, cada ciudadana podrá evaluar y así elegir a su candidato o candidata ganador o ganadora. Realmente el debate todavía sigue siendo un espacio bastante aislado al que únicamente y lamentablemente recurrimos en periodo de elecciones. Creo que hay que darle un giro a este espacio. Creo que debe ser considerado inclusive desde la parte académica, desde la parte de los pregrados, para que la gente un poco más entienda, ¿no? En su momento, en el primer debate que hubo, antes de entrar ya a un análisis más concreto, la gente criticaba mucho el formato, pero realmente lo que se debe de cuestionar no es el formato, sino la cantidad de candidatos. Ayer fue un poquito más consumible, hay que empezar por ahí, ¿Mm? fue un poquito más digerible, digamos, porque obviamente teníamos solamente dos participantes, lo que hacía que haya una suerte de fluidez. Más allá de eso, pues, y con el espíritu del mensaje que estaba transmitiendo, seguimos viendo que se configura como un espacio de ataques. Y yo en este caso sí tengo que destacar o resaltar la serenidad bueno, del candidato presidente de poder paliar o poder sobrellevar un espacio tan delicado a pesar de que hayan existido tantas acusaciones que yo creo que fueron bastante desmedidas y de un calibre innecesario. Nuevamente los ecuatorianos nos quedamos con esa duda realmente de en ejes que son tan importantes, escuchar propuestas concretas, propuestas aterrizadas y nos damos cuenta pues que eso no fue lo que pasó. Destaco esta serenidad, por decirlo así, fue la palabra que inclusive usé en una opinión para Diario El Universo, porque yo creo que más allá de los contenidos, que ya nos damos cuenta que escasearon, la profundidad o la calidad de los contenidos, yo creo que también es importante ver un poquito el reflejo de a quién queremos tras el sillón o en el sillón de Carondelet, por verlo de una manera más como realista, ¿no? Yo creo que de parte de la candidata González lo que se pudo percibir fue un poquito de aceleración, un poquito de escandalización al referirse a ella. Creo que eso, no sé si sus asesores pensaron que podría darle alguna suerte de posicionamiento, alguna suerte de protagonismo, pero realmente dejan en evidencia otro tipo de cosas que yo voy a serle muy sincero y lo he estado pensando toda la noche. Me recordó mucho esa época de no sé si autoritarismo, pero mucho esa época de Correa muy de contraataque y de fuerza contra los medios. Volví a percibir ese tema de que conmigo no, de que no te metes, mírame a la cara. O sea, ¿qué hablamos? Es duro realmente ver al país y yo en ese aspecto sí tengo que destacar la serenidad, voy y repito, del presidente. Hubieron algunas cuestiones ya más de la ética política y la ética pública, a las que yo también me cuestiono. El tema del antidoping me pareció bastante innecesario. El tema de hacer referencias a la hija del presidente, o sea, Mensaje de fue línea una... roja, ¿no? Yo creo que, mire, en todos los espacios de la vida hay líneas que no se deben de cruzar. Entonces yo ahí, hacia allá va mi análisis, mi enfoque de qué es lo que esperamos frente a esta autoridad que podría estar en el sillón de Carondelet.
Coincido con usted, Antoine, y es importante escuchar los distintos análisis y criterios para formarnos también una idea, un criterio propio de esto que está pasando, de este post-debate además, y que vamos a seguramente hablar toda la semana de aquello, porque esto va a traer cola sin duda, y muchas veces el debate es importante, pero el post-debate es aún más importante, y lo que se dice es importante, y la sensación que queda en el elector también cuenta muchísimo. Y yo también tuve esa sensación incómoda de ver una Luisa González, no a la altura de ser una presidenta de la República. Y esta es una opinión muy personal, así que mil disculpas por expresarla, pero creo que es importante también conversarnos sobre ello. Bastante irrespetuosa, digo, una presidenta que tenga ese nivel de irrespeto me incomodó mucho. En todo caso, coincido con Antoine de destacar la serenidad del presidente, pero claro, los grandes ausentes en este caso fueron las propuestas y cómo van a sacar al país de esta crisis o múltiples crisis que estamos afrontando. Y allí pues creo que se quedó debiendo bastante de lado y lado. Ahora, Antoine, de lo que vimos, también se dieron algunas preguntas incómodas, por ejemplo, la que le dio Luisa González al final al presidente Novoa respecto a si es que va o no a cobrar los impuestos a su familia. Y allí Daniel Noboa, bueno, no sé si pecó de sincero o qué, pero dijo no. De entender como que sí, era un proceso injusto, un proceso que venía de hace mucho tiempo, pero bueno, eso tal vez quedó resonando en la ciudadanía. Y también lo que Luisa González admitió, ¿no? Le tocó admitir después de muchas insistencias si es que reconocía el régimen de Nicolás Maduro y ella dijo sí, pero para expulsar a los venezolanos de mi patria, que están quitándole el empleo y que están generando violencia. En fin, ¿cómo vio esas digamos, de esos golpes bajos del debate que quizás fueron lo más intenso de lo que vimos, ¿no? De los ataques? Absolutamente, yo creo que eso es una de las cuestiones que van a ser más analizadas. El tema yo creo que más bien del formato es una de las cuestiones más destacables, ¿no? Porque te permiten desarrollar y ya luego con el desarrollo te queda a ti como oyente, digamos, poder analizar. Sobre la respuesta del presidente Novoa, bueno, en efecto, dijo no a la pregunta cerrada y luego él manifestó. Creo que entiendo y debe ser el SRI quien se encargue. Por más de que el SRI al final del día sea una de las tantas instituciones del aparato estatal, le dio este rol, pues que cumple el Servicio de Rentas Internas, de velar por el cumplimiento o no de esta sentencia. Claro. Entonces, tal vez, digamos, trató de no hacerlo personal y le delegó o derivó esas funciones como tenían que ser. Podría prestarse para ese análisis. Habrán, obviamente, analistas que dirán, simplemente dijo que no, porque al final del día el SRI es una institución que pertenece al aparato estatal, pues y ahí se hace lo que se cumpla. Entonces, se presta, digamos, para estas dos caras, esta interpretación bastante subjetiva. Sin embargo, nos encontramos en un callejón sin salida con el caso de Luisa González, ¿no? O sea, reconocer un régimen dictatorial como es el de Nicolás Maduro, yo creo que eso sí fue también un callejón sin, vuelvo y repito, yo hago la referencia, un callejón sin salida donde la respuesta fue bastante fuerte. Tal vez pensemos cuáles podían haber sido, si la respuesta hubiera sido no, cuál hubiera sido la réplica o la posición del concierto internacional de saber, como lo hemos visto en las últimas actuaciones de ella, donde ha tenido el respaldo o el acompañamiento de movimientos de izquierda, de la parte socialista de América Latina en la región, al haber dicho, no, yo no voy a reconocer el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, es un Que no poquito podía ahí. no reconocerlo, ¿no? Porque sabemos quién le paga a sus jefes, al menos eso dijo el presidente y eh, Exacto, iba como engranando, ¿no? Iba teniendo un poco de lógica las transacciones que hizo efectivamente el presidente, el candidato a presidente Noboa, cuando se refería a Luisa González precisamente como una financiada, pues en este caso no ella directamente, pero sus aliados, sus socios ojo que ella sobre. no lo desmintió en ningún momento, ¿no? Y es bastante duro porque, mire, yo algo que también tengo que destacar en este debate, yo fui muy crítico sobre la salida del presidente Noboa en la primera vuelta electoral, ¿no? El hecho de que no haya tenido una cercanía, una aproximación con los periodistas. Pero destaco y rescato el hecho de que en esta ocasión él se haya salido. Y mire, cuando uno no tiene nada que aclarar, realmente ese espacio fue bien utilizado, o por lo menos desde mi óptica. Él salió, se hizo presente, agradeció a la prensa, porque también el trabajo de la prensa yo la destaco siempre. Es durísimo, es durísimo. Son horas intensas de trabajo. Bueno, y al haber estado ahí esperando unas declaraciones, él se acercó, dijo lo que tenía que decir y se retiró. En cambio, más bien, si nos damos un poco de cuenta, yo creo que
ante tantos alegatos, acusaciones, la candidata en este caso, Lisa González, sí vio la necesidad de generar una suerte de aclaraciones ya, por supuesto, fuera del tiempo del debate, pues en Claro. este espacio que era a la salida como tal. Yo creo que eso también transmite un mensaje importante, ¿no? ¿Quién tiene la necesidad de hacer aclaratorias y quién está un poco más bien seguro y tiene la certeza de haberse planteado en un espacio como el debate presidencial? Lo importante, estamos recogiendo las perspectivas del post-debate. ¿Quién ganó este debate? Bueno, usted, amigo oyente, se va a formar su opinión, pero estamos con Antoine Barquet, analista político, conversando sobre quizás lo más importante de este debate y lo que se va a hablar después, lo que se va a seguir hablando y traer a cola. Y hablando de traer cola, Antoine, ¿esto usted cree que a su criterio alguno de los dos candidatos puede haber incidido en la votación de, por ejemplo, el electorado que está indeciso o el electorado que está pensando en un nulo, en un blanco y quizás pues después de ver esto de ayer diga, bueno, cambio de opinión o se lo piense al menos dos veces? Bueno, es un poco o bastante complejo poder decirlo, porque, repito, en mi intervención inicial, ¿no? Realmente el espacio no propició realmente un encuentro, un diálogo, un debate como tal. Y yo creo que las reglas deberían de ser, digamos, un poquito más claras, y no considero que trascendentalmente vaya a alterar esta intención. Sí creo que nosotros como ecuatorianos vamos a notar una diferencia entre la cantidad de nulos, indecisos y blancos. Lo vamos a ver, indiscutiblemente, por una serie de motivaciones, porque el debate efectivamente sí influyó en más personas, porque el debate dejó en evidencia A, B, C particularidades que llegan más al ciudadano, porque llega a haber una campaña un poquito más incisiva en ciertos sectores que tal vez no fueron considerados, porque tal vez la gente, y esto es algo que da lástima decirlo, pero tal vez en el pensar de la ciudadanía, en el ciudadano de calle, dice, ¿para qué voy a votar en la primera vuelta si sé que va a haber una segunda? Entonces, todos estos factores efectivamente pueden influir y sean las motivaciones por las que vayamos a ver una alteración en estos datos. Pero Claro. de que el debate vaya a influir significativamente, yo creo que estamos muy frescos al menos y habría que esperar pues cómo se sigue desenredando estos últimos días, digamos, ya de cara a las elecciones, ¿no? 13 de abril estamos hablando cerca de 15 días, 20 días más o menos. Claro, falta todavía unos 15, 20 días para la segunda vuelta de este 13 de abril y todo puede pasar y de hecho hemos visto unas semanas extremadamente intensas de que han salido cosas, han sacado denuncias y bueno, es preocupante, ¿no? Que se saque todos esos cueros al sol en esta época porque a la final el electorado dice, bueno, ¿será por campaña o porque realmente es? Y eso preocupa de cara a estas 2 semanas que me imagino van a estar más intensa respecto a los ataques y lo que pueda salir de denuncias. No sé qué opina Antoine y cómo esto puede también un poco cambiar la perspectiva de estas elecciones. Ecuador, yo siempre lo he dicho, y también es un fenómeno que pasa en la región, en nuestra región, vive constantemente una alteración del tablero político, vive un contexto sumamente volátil y esto se debe, digamos, a justamente cómo los partidos llevan las campañas y las contiendas electorales. En efecto, pues nosotros nos hemos dado cuenta que con mayor intensidad vemos ciertas particularidades que nos llaman la atención. Ayer, este fin de semana, pude escuchar las declaraciones de la ex asesora de Jorge Glass, Sol Padilla, un tema que yo creo que va a ir teniendo una repercusión o un alcance mucho mayor en las próximas semanas. Son cuestiones que sí deben de preocuparnos. Es una muestra también de cómo en este caso, pues el aparataje estatal o en este caso el liderazgo del ex vicepresidente Jorge Glass tuvo una influencia. Creo que también hay que destacar el tema del caso Ligados, absolutamente preocupante. Me parecía un poquito inverosímil y gracioso ver a Luisa González cómo acusaba al presidente de las funciones del Estado, de intervenir, mejor dicho, en las otras funciones del Estado, particularmente con la fiscalía, etcétera, etcétera. Eso está, entiendo, es un supuesto o puede ser algo que esté en investigación.
Y más bien en la dinámica del debate ella llegó a aceptar el tema del caso Ligados, que eso sí deja en evidencia y es una prueba fehaciente y realista y son hechos datos duros de que efectivamente y lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana, creada por el correísmo, ya en este momento ya no sé si pensar si con buena o con mala intención, es un bastión simplemente para la designación de autoridades del país. Entonces, ¿a qué se refiere la candidata con este tema de autonomía o independencia de los poderes del Estado? Entonces, como le digo, o sea, dentro de uno de los pocos o tantos temas que quedan como cabos sueltos y que nos seguimos, digamos, de lo que se puede rescatar del debate, de qué realmente es lo con lo que nos quedamos, de qué realmente es lo que nos sirve. Así es, y eso lo veremos en los próximos días de ese postdebate, cómo se vaya desarrollando esta campaña que arrancó oficialmente el día de ayer. Y bueno, en esto, Antoine, también como vemos esta situación de, bueno, no digamos alianzas, pero sí apoyo, respaldos políticos de los distintos movimientos o personajes políticos a los candidatos. Por ejemplo, el hecho de que la dirigencia indígena diga apoyo a González, pero las bases no lo apoyan, no están de acuerdo con lo que menciona Leonidas Issa. Eh, Vemos también apoyos de otras, desde otras bancadas, por ejemplo, Construye apoya a Daniel Noboa, Democracia sí apoya a Daniel Noboa, en fin, ya hay movimientos que se van decantando por uno u otro candidato. ¿Cómo vemos eso y cómo va también a influenciar a su criterio en esta contienda electoral? Bueno, aquí hay un tema central, un tema medular. Y el ejemplo clarísimo de esto, para citarlo, digamos, y que es replicable en los otros movimientos, en las otras organizaciones políticas, es algo que debemos entender como, o por lo menos lo percibo así yo como analista. El sentir de las dirigencias no siempre representa el sentir de las bases. Es una cosa que demuestra, primero, una desconexión y en segundo lugar, en el caso particular de Pachacutic, una ruptura realmente en este relacionamiento de las bases de las bases y sus respectivos liderazgos. Porque nos damos cuenta de que efectivamente tenemos a Leonidas Issa con las manifestaciones que ya hemos escuchado, que no van a poder, que no van a apoyar, que no van a apoyar a la derecha, etcétera, etcétera. Pero por otro lado vemos también si bien no son dirigencias o no son autoridades o no fueron candidatos a la presidencia, pero sí vemos actores interesantes de los movimientos indígenas, como en este caso la tan conocida Lourdes Tibán, que efectivamente pues hace sí referencias a su apoyo a la democracia y este rechazo, a su apoyo a la democracia, perdón, a su apoyo al candidato presidente y en ese caso su candidato, su apoyo a Daniel Noboa y su rechazo más bien al correísmo, ¿no? Un poco recordar también cuáles son las motivaciones que hay detrás. Lo que en este caso la prefecta hoy por hoy, Lourdes Esteban, ha mencionado, tiene mucho que ver también con todo lo que ella particularmente vivió durante la época del correísmo. Y por otro lado tenemos a Leonidas Issa, que sí es bastante interesante porque al final del día, al él haber sido un candidato a la presidencia, sí genera, por lo menos en mí, ciertas impresiones o dudas de cómo pudo haber configurado este revés en su motivación hacia definirse como un aliado o un endoso posible de votos hacia el correísmo como tal. Yo creo que también hay cosas muy interesantes que revisar. Como todos sabemos, existen pesos, existen contrapesos, el famoso check and balance que se lo conoce en la parte política, donde habría que un poco lujubrar también y analizar con un poco más al detalle cuáles son las motivaciones y qué pudo haber sucedido entre las autoridades, porque todo esto también es algo que sucede tras bastidores, ¿no? Cuáles son las alianzas que realmente se están configurando. Y referente a las otras alianzas, llamémoslas así, para usar nuevamente la palabra, a las que usted hacía referencia, construye democracia, sí. Bueno, vemos que son movimientos que naturalmente tenían una postura más anticorreísta y no es de sorprenderse, digamos, pues este anuncio o esta publicación ante la prensa. Amigos, 8 y 2, conversamos con Antoine Barquer, analista político, y una pregunta final, Antoine. Bueno, ¿cómo termina Luisa González y Daniel Noboa de este debate? ¿Salieron ilesos? ¿Salieron iguales? Recordemos que la diferencia de entre ellos es mínima, así que, bueno, ¿cuál es su criterio de lo que vimos ayer y de cómo terminan? Bueno, mi última reflexión respecto a esto sería, y esto es personalísimo, yo no creo que hay una frase que lamentablemente ahorita no logro aterrizarla, pero ninguno de los dos candidatos termina igual después de un debate presidencial.
Ninguno, es imposible pensar. A pesar de que mucho en redes sociales se ve de que no, que fue lo mismo, de que estamos sometidos a la misma cuestión, de que esto no vamos ni para atrás ni para adelante. Ninguno, ninguno. O sea, yo creo que es bastante mediocre pensar así. Ujú. Porque al final del día, este espacio se configura como un proceso democrático obligatorio y vimos resultados. O sea, quedará a criterio de la ciudadanía, quedará a criterio de los analistas, pero tuvimos resultados. Tuvimos nuevamente, pudimos contemplar, digamos, una postura más de ataques, una postura más de contraposiciones, una postura, llamémosla así, un poco más efervescente, que cruza ciertas líneas rojas, mientras que por otro lado vimos a un candidato a presidente con una postura mucho más serena, mucho más tranquila. Yo personalmente creo que aún no domino ese arte, y eso que yo tengo cerca de 2 años trabajando en el sector público, no en este caso no trabajo para el gobierno nacional, pero sí trabajo en un gobierno seccional, y realmente es interesantísimo porque uno en estos espacios realmente de ataques y contraataques para llegar a ese dominio, realmente yo creo que tiene que estar bastante consciente de su accionar. Y yo prefiero personalísimamente, y cierro con esa reflexión, tener la oportunidad a mi país, y en este caso como ciudadano, de ver de qué manera alguien con esas características podría gobernar versus alguien que dejó en evidencia ciertas bajezas, como lo referíamos hace un momento, el cruce de ciertas líneas rojas que realmente yo le digo algo y creo que a eso se debe este desencantamiento o desenamoramiento del que tanto hablamos, que Así se es. vincula de otra manera con el tema de los votos nulos, blancos y indecisos. Es precisamente por ese tipo de política, por ese tipo de ataques, de contraataques, de desgaste, de accionar y de actuaciones que realmente no robustecen. Los ecuatorianos, las ecuatorianas ya no damos más, no podemos más con eso. Entonces, ahí mi reflexión final y esperando pues que el posdebate, como usted bien hace referencia, siga teniendo un eco en la ciudadanía, que la ciudadanía se involucre más y que sea un proceso pues robusto y necesarísimo para todos.